Porque todo héroe necesita un villano. En toda historia, el antagonista representa el conflicto hecho un individuo. No es solo el enemigo del héroe, es la fuerza que lo reta, lo impulsa a cambiar y le da sentido a su evolución. Sin un antagonista sólido, incluso el mejor protagonista pierde su propósito. Sin embargo, en muchos relatos el antagonista se reduce a una caricatura del mal. Clichés como el villano oscuro con una risa siniestra o el antagonista que es malo solo porque sí, han saturado la ficción actualmente, haciendo que muchas historias pierdan fuerza y conexión con el espectador. Crear un antagonista no se trata de imitar lo que ya hemos visto, sino de entender la raíz del conflicto humano que representa, porque un buen antagonista no solo amenaza al héroe, cuestiona sus valores, identidad y su propósito. Hola, yo soy Bogabu Panini y en este video te contaré cómo construir a este segundo personaje más importante de tu historia, el antagonista. Parte 1. ¿Qué es un antagonista? Este personaje no es simplemente el malo que busca el poder absoluto, el misterioso que quiere conquistar al mundo, o el tipo que solo es malo porque sí. El antagonista es la fuerza que se opone al protagonista, cuestionando sus ideales y siendo el obstáculo en el camino del héroe, que debe ser superado para cumplir su meta o propósito. Su papel es indispensable, porque sin conflicto no hay historia. En términos narrativos, el antagonista representa el obstáculo, sí, pero en términos simbólicos, representa el reflejo opuesto del protagonista. Con esto no nos referimos a que deba existir un odio entre estos personajes, sino que ambos buscan el mismo objetivo con caminos diferentes, lo que lleva inevitablemente a crear un choque entre ellos para lograr su meta, siendo así como se cimienta la base de relación entre estos personajes. Para demostrar esto, ilustraré por medio del ejemplo, creando a lo largo del video un antagonista propio. Parte 2. Conceptualización. Para crear un antagonista, comenzamos desde la narrativa. En este caso, utilizaremos a un antagonista que será un hombre de mediana edad, y a un protagonista que sería un preadolescente. Ambos viven en un pueblito mágico con tradiciones muy arraigadas en donde no aceptan a las personas diferentes. Es entonces cuando aparece el problema a resolver. Un grupo de criaturas mitológicas, antiguos habitantes milenarios de las tierras donde fue levantado el mismo pueblo, quiere recuperar su hogar de un modo u otro, mientras que el protagonista se encuentra en un punto de cuestionamiento, solo busca que la gente del pueblo esté en paz y en darles un lugar permanente a estos seres que solo quieren un hogar, mientras que el antagonista, por otro lado, ya tiene una mentalidad definida, rechazando a los seres diferentes, buscando mantener la paz de su gente y cerrar de forma permanente a estos monstruos. Ambos personajes buscan el mismo objetivo, proteger el pueblo, sus habitantes y que estas criaturas tengan un lugar fijo donde puedan pasar el resto de su vida, ya sea en un hogar o en una jaula. Ya se planteó la relación entre personajes y la base a qué conflicto comenzará su choque de ideales. Pero, ¿cómo puedo comenzar a crear a mi antagonista? El primer paso es definir su concepto, su motivación, propósito y visión del mundo. Pregúntate, ¿qué lo mueve? ¿Qué lo justifica? Pero sobre todo, ¿qué lo hace humano? Un villano no nace del odio. Darle aspectos humanos crea una visión lógica para el espectador, una que pueda entender, incluso si no la comparte. Por eso sus decisiones deben tener un fundamento emocional o moral, como cualquier humano. Con esto no nos referimos a que forzosamente el personaje tenga que ser un humano común y corriente, sino que debe tener cualidades humanas. Puede tener preocupaciones, momentos de alegría y enojo, incluso un círculo de personas que lo estimen y aprecien, pero en algún momento de su vida, las circunstancias y sus decisiones los hicieron tomar un rumbo diferente de las personas a las que era antes, convirtiéndolo en el antagonista que es hoy. Un villano bien construido puede incluso caerte mejor que el mismo protagonista, porque es más fácil entender el dolor, el enojo y la frustración, sentimientos que todos los humanos hemos sentido alguna vez, lo que nos ayuda a empatizar con el personaje, aunque sus métodos para alcanzar su meta no sean los correctos, pero lo puedes entender. Veamos nuevamente a nuestro antagonista. Debemos definir, antes que nada, 3 puntos. Motivación, ¿qué lo impulsa a actuar?
objetivo que busca conseguir dentro de la historia, y su ideología o visión del mundo, cómo justifica sus acciones y qué valores lo definen. Esta etapa permite dar una dirección clara al desarrollo del personaje. Un antagonista bien conceptualizado no se limita a ser solo un obstáculo, sino que funciona como una fuerza narrativa que impulsa el crecimiento del protagonista, el conflicto general de la historia. Pero, ¿qué hizo al antagonista tener esta ideología? ¿Qué ocurrió en su vida? ¿Qué lo hace tener este odio o miedo a las criaturas? Durante su juventud, tenía una vida normal con su familia, descendiente de chamanes de Catemaco, incluso conviviendo con estos seres, siendo sus amigos. Entonces, ¿qué pasó? Fue su poco conocimiento lo que lo llevó a liberar una maldición de estas criaturas que destruyó a su familia, quedando él como único sobreviviente. Un acto de inocencia que destruyó su espíritu y lo volvió el hombre que es hoy, queriendo proteger a su gente del mismo destino que él padeció, aunque su forma de hacerlo no sea del todo correcta. Sus motivos pueden ser razonables. Con esta información ya podemos comenzar a desarrollar cierta empatía con el personaje, incluso ponernos en su lugar y cuestionar si nosotros no haríamos lo mismo en su lugar. Conseguir que el público sienta empatía por tu antagonista es un reflejo de que está cumpliendo con su objetivo, cautivar al espectador. Parte 3. Estética visual. En el diseño contemporáneo, los personajes antagónicos suelen construirse visualmente a partir de estereotipos preexistentes, lo que provoca que sus atributos, paleta de colores, vestimenta y lenguaje visual repitan patrones sin tomar en cuenta el porqué de cada elemento, partiendo desde su escritura, dándole una importancia mal nivelada al apartado visual por encima del narrativo. Claro que cada elemento visual tiene importancia, pues por la vista es donde nace el primer interés del espectador. Pero nunca debemos olvidar que en la animación todo tiene un porqué y nada es casualidad. El problema central es que en el apartado visual un antagonista es clave para la narrativa y este no se puede ver reducido a características repetitivas. Un personaje debe ser reconocido con solo una silueta. Sobreexplotar estos elementos solo hará que tu personaje, aunque sea vistoso y llamativo, solo termine siendo una copia de la copia. La creación de personajes originales constituye un pilar fundamental en el desarrollo de cualquier narrativa, ya sea literaria, audiovisual o gráfica. Cuando haces un personaje bien, este brillará por sí mismo y será amado por el espectador. El protagonista en este punto de la historia ya ha atravesado por una serie de conflictos y experiencias que le han hecho crecer como persona. Es entonces cuando ambos se encuentran al mismo nivel para enfrentarse, no solo físico, sino también psicológico. Esto debido a lo que se conoce como las fuerzas antagónicas. Son una serie de conflictos que debe atravesar el protagonista antes de llegar a nuestro antagonista. Batallas, discusiones, separaciones, riñas y hasta colapsos que vive el protagónico, antes de poder estar listo para el punto más alto de la historia. La apariencia del antagonista debe comunicar su personalidad y su conflicto interno. Las líneas y siluetas que comunican rasgos psicológicos. Las figuras con ángulos agudos o proporciones exageradas suelen transmitir agresividad o poder, mientras que las curvas suaves pueden reflejar elegancia o manipulación. Cicatrices, accesorios, textura de ropa o peinados inusuales pueden convertirse en símbolos visuales que diferencian al antagonista y refuercen su carácter. La paleta cromática influye directamente en la percepción emocional del personaje. Tonos oscuros o desaturados pueden asociarse con lo misterioso o la frialdad, mientras que contrastes fuertes como el rojo o el negro pueden reflejar peligro o intensidad. Cada elemento, desde el vestuario hasta la postura, deben tener un propósito visual. La estética es el lenguaje silencioso del personaje. Parte 4. Composición. La forma en que se presenta un antagonista en pantalla influye directamente en cómo lo percibimos. La composición de escenas es el proceso de plantear y organizar los elementos visuales y narrativos que rodean al antagonista dentro de la historia. Su función es reforzar la identidad del personaje y transmitir su presencia incluso antes de que hable o actúe. Cada escena donde aparece un antagonista debe construirse con un propósito: mostrar poder. Esto se logra controlar con aspectos como la iluminación, ángulos de cámara, los colores del entorno y la distancia entre el personaje y los demás elementos del plano. Puede reforzar una sensación de amenaza o control, mientras que un plano cerrado al rostro puede resaltar su mirada
o una expresión particular que revele emociones intensas. La composición no solo enmarca tu personaje, sino que comunica visualmente su papel dentro de la historia. Una buena planificación de escena ayuda a que el espectador entienda al antagonista sin necesidad de explicaciones externas, utilizando el lenguaje visual como principal medio de expresión. El diseño no termina en el personaje, continúa en su entorno. Cada escena debe reforzar su presencia, su amenaza o su historia. Crear un antagonista no es solo dibujar la primera idea de un villano que se te llena la mente. Es construir el espejo que refleja la parte más profunda del conflicto humano. Porque, en el fondo, el antagonista no existe para destruir al héroe, sino para hacerlo crecer. Recuerda que un buen antagonista comparte objetivo con el protagonista y mantienen una competencia para conseguirlo primero, cada uno a su manera. El antagonista ayuda al protagonista a superarse y una vez que recorra ese camino, ambos estarán casi al mismo nivel, culminando en el clímax de su enfrentamiento. Sin un antagonista sólido, incluso el mejor protagonista pierde su propósito. Con esto llegamos al final de este video. Espero que esta serie de pasos te haya servido para desarrollar al antagonista de tu historia. Yo soy Bugao Panini y me despido.